Hola, hola y bienvenidos a Matzero Kids. Este Stray es un Perfect Grade y aún así se ve pequeño al lado de esto. Cuando empecé con este Unicorn Mega Size no esperaba que el resultado final fuera así. Hoy te voy a contar si este tamaño realmente vale la pena o si es solo impacto visual. Estamos hablando del Unicorn Mega Size, uno de los kits más grandes que ha lanzado Bandai fuera del territorio de los Perfect Grade. Y ya desde la caja te deja claro que este no es un Gunpla cualquiera. Solo para que tengas una idea, una vez armado este kit mide 47 centímetros, desde los pies hasta la punta del pie fino. Y sí, ocupa espacio. Ahora, para entender por qué este kit existe en el tamaño de Mega Size, hay que hablar un poco del Unicorn Gundam dentro del Universal Century. El Unicorn no es solo otro Gundam más, es una máquina diseñada alrededor del Psycho Frame, un material capaz de reaccionar directamente con la conciencia del piloto. Pilotado por Manager Lynx, el Unicorn se convierte en una pieza clave dentro del conflicto de la Place y el futuro del Universal Century. Y su diseño, blanco, limpio, casi ceremonial, contrasta completamente cuando el Psycho Frame se activa. Justamente por eso, Bandai decidió llevar este Mobile Suit a una escala donde el impacto visual fuera imposible de ignorar. Algo que me sorprendió bastante es que este kit, para ser enorme, no tiene una cantidad exagerada de piezas. Las piezas son grandes, sí, pero el armado en general es mucho más sencillo que un MG moderno y muchísimo más simple que un Gundam de calibre PG. Trae runners de distintos colores, blanco para la armadura, gris para el inner frame, azul para el backpack y los pies, y las piezas clear del Psycho Frame. La separación de color, considerando el tamaño del kit, es realmente buena. En el manual se indica que este kit no requiere herramientas. Y aquí voy a ser honesto, yo no lo recomiendo así.
El kit trae una especie de separador para sacar las piezas del runner, pero deja demasiadas marcas. Y como las piezas son gigantes, los runners también son más gruesos de lo normal. Eso significa que eliminar las Noobs Marks toma más tiempo, sobre todo si quieres tener un acabado limpio. Por ello, yo terminé usando herramientas igual, en este caso cortador, bisturí y lijas, porque el resultado final mejora muchísimo y igual evitas dañar las piezas. Algo muy positivo es que el kit incluye piezas internas para reforzar las articulaciones, claramente pensadas por el peso del mismo. Y eso se nota después.
Una vez armado, el resultado es simplemente impresionante. Visualmente, el tamaño lo cambia todo. El blanco domina casi por completo, pero el Psycho Frame contrasta de una forma brutal con la armadura. Eso sí, al ser un kit tan blanco, muchos detalles se pierden a la vista. Por eso, marqué relieves con gris, algunos puntos en gris metálico y trabajé bastante el panel line. Después de eso, las líneas del kit resaltan muchísimo más y da esa sensación de que salió directamente del anime. Ahora, ¿se puede mover? La articulación es buena, no al nivel de un PG moderno, pero sí permite poses dinámicas. Lo más importante, este kit se mantiene estable. Puede sostenerse por sí solo y no se vence con su propio peso, y las articulaciones se sienten bastante firmes. Considerando el tamaño como tal de este kit, eso ya es un logro enorme. En cuanto a sus accesorios, viene bastante bien equipado. Incluye el Beam Rifle, que yo en este caso personalicé un poco para resaltar mejor las piezas, el escudo con dos pares de Beam Sabers, uno oculto en los antebrazos y el otro en el backpack. También incluye water decals, bastante grandes, así que hay que tener cuidado al aplicarlos, especialmente las que traen el diseño del Unicorn. Y sí, el B-Fin viene de color amarillo patito, así que lo pinté dorado porque así se ve infinitamente mejor.
Para que el tamaño se entienda bien, aquí lo vemos junto al MG Barbatos, que ya revisamos en el canal. Y acá, nuevamente, comparado con el PG Astray Red Frame Kai, que igualmente ya lo hemos visto en el canal en videos anteriores. Este tipo de comparaciones es lo que realmente te hace dimensionar lo que es un Mega Size. En precio, no es un kit barato, pero tampoco entra en territorio de los PG. La disponibilidad varía bastante y no siempre es fácil de conseguir. Ahora, la gran pregunta: ¿vale la pena? Si buscas complejidad extrema, este no es el kit, pero si buscas impacto visual, presencia en vitrina y una experiencia distinta, el Unicorn Mega Size cumple con creces. En mi experiencia fue un armado bastante entretenido y diferente, y visualmente espectacular. Si te gustó este video, déjame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios: ¿te gustaría ver más Mega Size en el canal? ¿O prefieres que sigamos con las escalas más comunes o model kits de otras líneas? Como ya hemos visto en el canal, Zoids, Digimon, SNAA, Emoxian u otras por venir. Soy Matt0Kids y nos vemos en el próximo video.